Bueno, muy bienvenidos a LN Play, hoy en una edición de lujo, porque estoy con uno de los divulgadores científicos más importantes de habla hispana. Él es doctor en física, es ingeniero en telecomunicaciones y acaba de ser condecorado por el mismísimo Pedro Sánchez por sus aportes a la divulgación científica. Señoras y señores, Javier Santaolalla. Hola, muy buenas. Bueno, un placer estar aquí en Argentina y como dices, pasando un buen momento de vida por toda esa acumulación de cosas que se han ido recogiendo de tanto trabajo así. Bueno, qué bueno, es el mérito al esfuerzo. Sí, sí. Así que esperamos disfrutar esta charla, que son unos pocos minutos, pero en ese ratito voy a tratar de sacarte el máximo jugo posible, Javi. Así que quiero empezar por hacerte una pregunta que nos ponga en contexto a todos. ¿A qué se dedica un doctor en física de partículas? Pues ciertamente sorprende porque no son términos que la gente esté acostumbrada a tratar y es bonito poner en perspectiva ese área porque te da idea un poco de cómo se hace física también. Un físico de partículas, como la propia palabra indica, se dedica a las cositas chiquititas. Entendemos que el universo está formado todo, la materia, por conglomerado de átomos. Y los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. En realidad la familia de cositas chiquititas que se juntan es mucho más grande que protones, neutrones y electrones. Luego hay cosas como que la gente no conoce como kaones, piones, lambda, hiperones. Es una... Perones, dijiste. Hiperones. Ah, yo digo, mira qué nombre. No me había pensado así. Es como un zoo de partículas, una familia muy grande de partículas. Y son los componentes básicos del universo en el sentido de que como piecitas de Lego se juntan para formar cualquier cosa que te puedas imaginar. Entonces un físico de partículas intenta entender desde la raíz cómo funcionan las cosas. ¿Por qué una estrella brilla? Pues una forma de tratar esta pregunta es ir a cómo las partículas se interrelacionan para que debido a ciertos procesos generen una estrella. O por qué un circuito electrónico, bueno, pues vamos a las partículas a ver cómo se interrelacionan. Es un proceso de abajo a arriba con el cual se intenta explicar el todo a partir de las partes. Bien, qué buena explicación, clarísimo. Ahora, yo me tengo que poner un poco en abogado del diablo y decirte, por ejemplo, para cualquier compañero en la Sí. redacción o para mis padres que son abogados o para el almacenero de la vuelta, ¿en qué me modifica o en qué me afecta a mí la física cuántica? Es muy buena pregunta porque sí, ciertamente, de nuevo, no deja de ser una desconocida la física cuántica más, la física de partículas totalmente. Para la gente todo esto es como, bueno, y luego es interesante porque la mayor parte de la gente que trabaja en cosas así es con salario público, así que en definitiva es justo también decir, oye, ¿qué están haciendo en sus laboratorios? Pues ciertamente aquí hay dos niveles de respuesta. La más básica que te puedo dar, yo creo que la más convincente o más rápida, es que la tecnología funciona de esta manera. La física trabaja en el límite del conocimiento y en ese umbral entre lo conocido y lo desconocido, intentando empujar lo conocido, cubriendo más espacios desconocidos. Estamos intentando empujar la barrera del conocimiento. Eso es lo que hace el físico. El ingeniero va detrás, tomando lo que se ha ganado ese terreno para crear cosas. Ok. Y en ese salto entre una cosa y la otra puede haber un desfase de 30, 40, 80 años entre que se descubre algo a nivel fundamental hasta que se aplica. ¿Tenés un ejemplo de eso? Sí, miles. La mecánica cuántica cuando se descubrió nadie sabía para qué podría servir. Hoy tenemos láser, tenemos microscopios de efecto túnel, circuitos electrónicos que siguen las reglas cuánticas, los transistores mismos funcionan con los transistores que están dentro de todos los ordenadores. Son necesarias las reglas cuánticas para entender cómo funciona y cómo dopar el transistor para que opere. Te hablo de mecánica cuántica, pero te hablo del grafeno, física de materiales, cualquier rama de la física. Primero se entiende la superconductividad, primero se entiende, luego se aplica y es un proceso natural. Entonces, ¿para qué trabaja un físico? Hay una anécdota muy bonita que me gusta contar porque además es muy graciosa y muy ilustrativa. Michael Faraday es el padre de la electricidad. Tú miras alrededor y eso es Faraday, Faraday, Faraday. Faraday está por todas partes. Pero cuando Faraday investigó, él no sabía para qué servía sus dinamos y sus motores, porque no existían dinamos y motores. Él las creó como cosas sin aplicación.
Entonces llegó el gobernador a su laboratorio, que ya era famoso porque era una persona popular en cuanto que era un investigador de mucho prestigio, y llegó el gobernador a su sitio lleno de cacharros y le dijo: ¿y todo esto para qué sirve? Una pregunta similar a la que me has hecho. Y dijo el sabio Faraday: yo no lo sé, pero estoy seguro que en un futuro tú le pondrás un impuesto. Y hoy se estima que más o menos el 50% del PIB de un país tiene detrás algún tipo de invento de Faraday. Y lo mismo ocurre con... Yo creo que con el bosón de Higgs pasará algo parecido. Dentro de 80 años a lo mejor a alguien se le ocurre la manera de aplicarlo, pero es un proceso lento. Entonces la física de partículas a priori no sirve para nada, pero luego se ha visto como la ciencia sigue ese proceso de llevar el conocimiento a la aplicación dentro de un bucle que es muy lento. Esa sería la respuesta rápida. Y la respuesta, digamos, no tan evidente, es que el ser humano es un ser curioso que siempre ha querido saber. Desde el momento en el que el Homo sapiens se va de África y se expande por el mundo, o ese humano aventurero que cruzó el estrecho de Bering para venir aquí a América, o ese humano que se fue a las fosas marianas, el que subió al Everest, el que fue a la Antártida, el que fue a la Luna, el que coge 2 palos y frota y ha hecho fuego. O sea, el ser humano siempre fue curioso, y creo que en el momento que dejemos de hacernos preguntas y dejemos de ser curiosos, estaremos renunciando a nuestra esencia, y creo que no hay mejor fórmula para acabar en el abismo. Entonces creo que para evitar el abismo de la soledad intelectual, o de la soledad cognitiva, o de la soledad interrelacional, la mejor forma de evitar ese vacío es no perder la esencia del ser humano, que es ser curioso. Sumamente interesante. Y me das pie a una siguiente pregunta, que es... Mirá, hace un rato hablábamos de Jorge Lanata, que a quien vos conociste, y él tenía una frase que a mí me gusta mucho para los periodistas, ¿no? ¿Quién es el mejor periodista? El que hace las mejores preguntas. Y creo que aplica a tu campo. Sí. ¿Qué pregunta se hace hoy la física y la ciencia en general? También muy interesante, y bueno, ya que sacas a Lanata, le tengo un montón de cariño porque fue una persona que me recibió en el país, fue de las primeras que me recibió, me dio espacio, me escuchó, y le tengo muchísimo cariño. Puse cuando falleció... tristemente puse genuinamente puse un agradecimiento, porque cuando te dan esos espacios, pues a una persona extranjera además, es muy bonito. Pues preguntas hay miles. Yo creo que las preguntas hoy más interesantes, había un proceso histórico muy curioso con la ciencia. Ha pasado de ser esa cosa de 4 locos en el Renacimiento, a esa cosa que empezaba a ser efervescente en la Ilustración, a esa cosa dominante que es en el siglo XXI y XX. De repente se volvió en pensamiento dominante, y al volverse pensamiento dominante, yo creo que perdió parte de su esencia en cuanto al origen, de dónde vino. Y vino de personas curiosas que entendían el conocimiento de una manera muy abierta, muy extendida, y se ha vuelto una cosa demasiado funcional y demasiado puntillosa y local, con respecto a lo que fue en un inicio. Y creo que las grandes preguntas en la actualidad son las que precisamente rompen ese paradigma actual de esa ciencia quizás demasiado estructurada y demasiado cerrada a su ámbito. Por ejemplo, una cosa horrible que yo creo que ha ocurrido es la segmentación o fragmentación de los conocimientos, y como yo soy físico de bla 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 y me encasillo ahí, todo mi expertise está dado ahí y no me salgo de ahí, y se ha perdido esa visión panorámica que te da la multidisciplinaridad, que te abre la mente y te hace entender mejor el contexto. Creo que las grandes preguntas son esas, las que rompen esa estructura fragmentada y unen ámbitos. ¿Me podés dar 2 o 3 ejemplos de esas búsquedas? Sí, desde al final, si te fijas, los grandes agujeros dentro de la ciencia, que muchas veces ni se son conscientes que existen, o la ciencia tiene sus procesos. Los grandes agujeros están todos relacionados con la existencia, en todos los ámbitos. En la física está la mecánica cuántica, que es un gran agujero con respecto a la experimentación de la realidad. ¿Qué es la realidad? Fíjate qué pregunta más interesante. Wow. Es el gran agujero de la mecánica cuántica, que no deja de ser el gran agujero de la física en general, porque la cuántica está por todas partes, no se entiende la cuántica, y su gran agujero es qué es la realidad. ¿Sabes? No tenemos una respuesta concreta para eso. No, hice un vídeo hace poquito de 1 hora y 20. No me gusta tampoco hacer mucho marketing, pero es de los mejores vídeos que he hecho en mi vida y está bien reconocido por ello.
donde hago un repaso a la historia de la mecánica cuántica y el abismo, le llamé el abismo de la cuántica, que es el abismo entre las matemáticas y la realidad. Las matemáticas son claras y son definitivas y no hay duda, funcionan muy bien, pero cuando intentas tender ese puente entre matemáticas y realidad, la cosa no funciona. Entonces, hay un agujero en la cuántica, hay un agujero en la biología con respecto a qué es la vida. Nadie sabe qué es la vida. Nadie sabe bien la química de la vida, otro agujero en la química, cómo surge, cómo se interrelaciona. Hay un agujero en matemáticas con respecto a la propia fundamentación de las matemáticas. Hay agujero prácticamente en la biología humana, en la antropología, en la conciencia, en la mente. O sea, hay grandes preguntas para resolver y todas están muy encaminadas hacia lo mismo, que es cuál es la experiencia humana de existencia, por qué existimos, cuál es la realidad. Te lo iba a preguntar más tarde, pero me parece interesante ahora que lo mencionas. El periodismo muchas veces dice que construye realidades, o incluso ya en una teoría que un poco se dejó de lado, ¿no? Que muestra la realidad, sí. La en mayúscula. Digo, si no hacemos eso, ¿qué es lo que mostramos? ¿Qué es lo que conocemos? Es muy interesante esa pregunta también, y yo creo que no tiene respuesta, pero lo cierto es que por mi experiencia de vida se mezcla lo puramente objetivo, porque hay una realidad objetiva que yo creo que no podemos dudar de ella, pero se mezcla con lo puramente subjetivo, que creo que también es bastante claro que nuestra forma de entender la realidad también está influenciada por nuestra propia estructura mental. Y aquí entramos en milenios de preguntas filosóficas muy interesantes. Ahora estoy estudiando filosofía y me encanta, porque estas cosas que para mí antes eran... Me hacía esta pregunta hace 4 años y te diría no sé qué decirte. Claro. Ahora le puedo dar un contexto porque obviamente la ciencia se basa en esa objetividad, en ese elemento objetivo, que es el que antes te mencionaba. Hay una realidad objetiva. Si yo tiro un vaso al suelo, va a tardar un tiempo en caer según la ley de la gravedad a una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y eso no lo va a cambiar que yo lo mire o deje de mirarlo, o que yo piense o perciba la realidad de una manera o de otra. Pero hay otros procesos, y aquí ya entra como un salto filosófico muy grande que hubo con la filosofía trascendental de Kant y hacia el futuro, de cómo no podemos de ninguna forma negar el papel que juega la experiencia subjetiva dentro del conocimiento. Kant hizo lo llamó ese giro copernicano del conocimiento, en cuanto a que dejó de poner el foco en la realidad objetiva y la puso en la realidad subjetiva, en cómo mi propia estructura mental modifica la manera en que yo entiendo la realidad. Entonces hay muchas filosofías en las cuales lo subjetivo juega un papel muy importante a la hora de entender la realidad. Qué interesante lo que decís, ¿eh? Y esto es muy muy interesante porque la ciencia juega con lo objetivo. Claro, que exactamente, es lo que se por puede eso. medir. Yo no puedo medir mi percepción de color, yo no puedo medir mi rojo, porque es una percepción y es subjetiva. Pero sí puedo medir la luminosidad de un foco. Entonces, ahí está el salto que tiene que dar la ciencia, o la dificultad, el reto que tiene la ciencia de futuro, y lo difícil que es estos agujeros. Todos los agujeros que mencioné están relacionados en ese salto entre lo objetivo y lo subjetivo, porque al final hay aquí una cosa muy interesante, y es que el ser humano intenta entender el universo, pero a la vez es elemento del universo. Entonces, que algo que forma parte del sistema intente entender el propio sistema ya lo complica, está de alguna forma está contaminado, porque un elemento que partícipe del propio sistema intenta entenderlo. Entonces es el gran reto, y la gran pregunta es esa, precisamente. Wow, interesantísimo, Javi. Hasta ahora no mencionaste la IA, que es como el gran fenómeno y la gran revolución moderna. ¿Qué opinas al respecto? Pues tengo una relación peculiar con la IA. En general, lo primero que me gustaría decir es que es una herramienta interesantísima, que aporta mucho a muchos procesos, y que, bueno, pues ha venido para generar espacios de creación muy interesantes, y que bien usada es muy, muy, muy capaz de hacer cosas increíbles. Pero como en cualquier tecnología que llega y genera procesos disruptivos, está el peligro de generar una burbuja, y siempre es necesario que haya también un contrapunto, que haya voces que contextualicen y que intenten rebajar un poquito la euforia. De verdad creo que hay una sobreestimación de las capacidades de la IA, y hay un cierto peligro a que esa sobreestimación
esa euforia por la IA sea perjudicial para el propio bienestar del ser humano, los procesos democráticos, muchas esferas de la vida en las que creo que es necesario poner un contrapunto y que haya abogados del diablo que digan, oye, cuidado porque esto no es tan así como tú piensas. Entonces me toca ser un poquito abogado del diablo. Espero que no se me tome como ese viejo carcamal que no, porque en mi época antigua jugábamos en la calle, no va por ahí. Conozco el fenómeno del ludismo y cómo hubo mucha gente en contra de la electricidad, hubo gente en contra de los telares, o sea, todo eso lo conozco y no creo que sea tampoco cuestión de cerrarse en banda al progreso, pero sí contextualizarlo. Cuando se contextualiza se puede aplicar mejor. Y en ese contexto quiero mencionar que el mayor peligro de la IA es no entenderla y aplicarla acríticamente. Simplemente hay una expresión que me encanta de cuando uno tiene un martillo todos son clavos. Entonces, que de repente tienes la IA y cualquier cosa que no funciona, IA, o cualquier cosa que IA. Y ese es el verdadero peligro, usarla de forma acrítica. Y es peligroso porque en la cocina de la IA operan muchas cosas que la gente no sabe y que es necesario contextualizar. La primera es que la propia palabra es engañosa, es mentira. La inteligencia artificial no es inteligente. En realidad no sabemos bien, eso todo de los agujeros. ¿Qué es la inteligencia? Hablábamos antes de las áreas donde había grandes preguntas. Esta es una de las grandes preguntas de la ciencia. ¿Qué es la inteligencia? Entendemos que el ser humano opera a la hora de crear conocimiento con tres mecanismos dentro de una cosa que se llama inferencia. Inferencia es crear nuevos pensamientos y hay tres mecanismos. Está el deductivo, el inductivo y el abductivo. El más común y es el mecanismo de la ciencia es el inductivo, que es uno ve que sale el sol hoy, sale el sol mañana, sale el sol pasado mañana, vale, saca una ley, el sol sale y sale mañana, saldrá mañana porque el sol ha salido todos los días y va a salir por el este y se va a poner por el oeste. Y eso lo hacemos en ciencia con todo. Si hay nubes llueve, si hay no sé qué tal, eso se llama inducción. Y ocurre que el ser humano es bueno haciendo inducción, pero la máquina es millones de veces mejor, porque la inducción requiere muchos datos y conjugarlos de forma inteligente para encontrar patrones. Entonces, eso lo hace mucho mejor la máquina, que nos gana al ajedrez, que es un juego de patrones, nos gana a mil cosas, porque siempre que haya un patrón lo va a encontrar más rápido, porque juega mejor con los datos. Pero eso es una forma de conocimiento sola, dentro de todas las que hay. Y no creo que la inteligencia se reduzca a esto, que es donde gana la máquina. La máquina gana al mejor maestro de ajedrez, pero luego hay otro tipo de conocimiento, que es el abductivo, que es eso que llamamos la intuición, eso que no podemos explicar, el sentido común, y eso un niño de 6 años le gana a la máquina actualmente. Claro, eso lo hablábamos antes, ¿no? La unión de puntos que parecen inconexos, como hacía Sherlock Holmes en las novelas de Doyle. Un chiste. Un niño de 6 años lo puede entender y no una máquina, o que el agua moje, o cosas que nos parecen que ni siquiera es conocimiento, pero lo es un conocimiento que no se sabe cómo se obtiene, no hay una teoría física de qué es ese conocimiento, de dónde surge, no entendemos cómo opera, pero el ser humano lo tiene y es un conocimiento que viene de muy atrás, tiene mucho arraigo y que está a la baja en el sentido de que se menosprecia dentro de muchos ámbitos. Y ese es uno de los riesgos. Un riesgo muy grande de la IA es que esta forma de inflarla respecto a la inteligencia humana acabe denostándose el poder de la inducción, de la intuición. Y no es pequeña cosa, porque si en este juego de usar la IA para todo, yo tuve una novia que era médico y le pregunté directamente ¿qué porcentaje crees tú de tus decisiones que están basadas no en datos sino en intuición que puede venir del contacto humano con otro ser, la mirada, lo que se percibe en un contacto humano, o intuición simplemente por forma de cruzar patrones, lo que decías tú de Sherlock Holmes. No solamente uno este dato con este que está al lado, uno este dato con este que no tiene nada que ver, y de repente saco una conexión que es la verdaderamente disruptiva. Entonces, hasta ahora la máquina no sabe hacer eso. La máquina es muy buena haciendo esa búsqueda de patrones, pero no de generar ese tipo nuevo de contextos. Hasta ahora no se sabe si alguna vez va a hacer eso, y no se sabe si el ser humano tiene una inteligencia que no se pueda replicar. En ese caso, sí da miedo que acabe la inteligencia de la máquina arrollando la inteligencia humana por un
descrédito o una depreciación de lo que nos hace humanos. Ese es mi principal riesgo. Clarísimo. Hay otro que no me gustaría infravalorar, que es el de que se piensa que la máquina no tiene sesgos y lo tiene. Entonces, ahí hay un peligro porque en ciertas decisiones, básicamente, obviamos que es necesario que haya un sesgo. En lo físico, un vaso cae a 9,8 metros por segundo al cuadrado y ahí no hay sesgo, eso es objetivo. Pero en el mundo de los subjetivos sí hay sesgos, en la moral, en la ética y en un montón de cosas que se hacen en un periódico. El periodismo tiene mucho sesgo. A la hora de contar una noticia, claro, es imposible hacerla sin sesgo. Entonces, cuando lo hace la máquina, todo el mundo piensa, no, lo ha hecho la máquina, no hay sesgo. Cuidado con esa falsa idea de objetividad, de que lo que devuelve la IA es la verdad. Exacto, porque hay un mundo que sí es objetivo, lo hablamos antes, el mundo objetivo sí es objetivo y existe, y ahí se puede hacer algo sin sesgo, pero el mundo subjetivo, y ahí entramos en otros temas que ya no son del mundo físico, ahí sí hay sesgo, y es otro de los problemas. Si quieren probar esto, no tienen por qué quererme a ciegas, pero no hay más que ir a una IA y preguntarle una cosa, y vete a otra IA y pregúntale lo mismo. Pregúntale por Taiwán a Grok, que es de Twitter, de Elon Musk, o pregúntaselo a DeepSeek, a ver qué te dice cada uno, y verás que... Buen ejercicio. Verás que la IA no es la verdad. Esa frase de la IA es la verdad es muy peligrosa. Wow, bueno. Con esto cerramos la primera parte de la entrevista y ahora quiero hacer un ping-pong con vos de preguntas al hueso. Agárrate. ¿Estás listo? Lo que pueda, ¿no? Vamos. Primero, estamos en el ya 2025, casi 2026. ¿Cómo empezó el universo? ¿Ya lo sabemos? No se sabe. ¿Todavía no? No se sabe. No se cree que se pueda saber dentro de poco. Y es posible, no se puede descartar que no se sepa nunca. Va también acerca de lo que te decía antes del objetivo y lo subjetivo. Es posible que el papel del humano en el universo sea tal que el humano no pueda encontrar una respuesta a ciertas cosas porque es parte del propio sistema. Entonces, o que el universo mismo no sea lógico. Voy a hacer un vídeo dentro de muy poco acerca de esto, de si el universo es matemático, si las matemáticas se descubren o se inventan. Y una posibilidad es que el universo no sea matemático y que nuestros mecanismos lógico-matemáticos para entender la realidad sean aproximaciones muy interesantes, pero que no llegan a alcanzar nunca... Insuficientes. Entonces, cabe la posibilidad de que nunca entendamos cosas como cómo surgió el universo. Hay otra cosa que me parece fascinante. Wow. Hay una frase que me encanta que es, quizás el universo... si el cerebro no fuera... si el universo si el cerebro no fuera tan complejo, no podría operar para entenderse a sí mismo. O sea, como que necesitamos algo que sea muy complejo para poder generar vida, pero tan complejo que la vida no puede entenderlo. Wow. Entonces es una paradoja. Si el cerebro fuera más simple para poder entenderlo, nosotros seríamos tan tontos que no podríamos entenderlo. No sé si lo estoy explicando bien. Sí, es clara la idea. Cuanto más complejo es el cerebro, más capacidad tiene de entenderlo, pero más dificultad para entenderse a sí entenderlo, claro. El universo podría ser igual. Necesita ser complejo para que haya seres como nosotros, pero tanta complejidad como para que el mismo ser no pueda entender a sí mismo. Y hoy, en cuanto a teorías, lo que prima sigue siendo la teoría del Big Bang que estudiamos cuando éramos chicos, que estamos explotando indefinidamente, ¿o hay alguna otra? Sí, pero hay otro error ahí de concepto muchas veces a la hora de explicar la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang no es la teoría del comienzo del universo, es la teoría de una fase del universo. A ver. Sí, explica cómo el universo se expandió a gran velocidad. De hecho, hay dos errores con el Big Bang, que no fue ni Big ni fue Bang. Nos mintieron toda la vida. Está mentira. Pero estamos acostumbrados a que nos mientan, así que otro día más en la oficina. Sí, totalmente. El universo era muy chiquitito cuando surge el Big Bang y no se produjo una explosión, nada explotó. Fue una expansión de este universo chiquitito en algo grande. Ya está, no pasó más. En un espacio que era muy chiquitito hizo y se infló, como se infla un pan cuando lo metes en el horno. Hizo y ya está. Ese inflamiento del universo generó las partículas que luego evolucionaron a las galaxias. Eso es lo que se sabe y esa es la teoría del Big Bang y está muy bien establecida, aunque tenga sus problemas. No está exenta de problemas la teoría del Big Bang. No es como la teoría perfecta que funciona para todo. Funciona muy muy bien. Pero lo que sí es importante remarcar es que es una teoría de esa fase del universo, cuando el universo era muy chiquitito y se infló. Pero para atrás, ¿qué creó esa cosa chiquitita o que la llenó de energía para que inflara? Nadie sabe y hasta ahora no hay mecanismos siquiera para... Hay hipótesis, hay ideas,
pudo ser un universo que se creó de la nada, pudo ser un universo en continua expansión y contracción, como piensan las cosmovisiones hindús de la conflagración eterna, o puede ser un universo que se haya producido por un proceso cuántico que haya generado varios universos, multiverso, que el universo venga de un agujero negro. Mil historias. O sea, no lo sabemos. No se sabe. Y bueno, a raíz de eso aprovecho y te pregunto, porque el concepto de multiverso a través del cine y de la cultura popular se expandió muchísimo. De vuelta, para la física, ¿es posible? ¿Estamos hablando de ficción? Sí, es posible, y es un ingrediente muy interesante en muchas teorías. De momento no deja de ser eso, un ingrediente que en varias teorías, a la hora de resolver cosas, lo plantean como una posibilidad. De nuevo, es el ser humano que no entiende bien dónde está y intenta crear formas de dar respuesta a la realidad, y muchas veces la salida es esa: multiplicar los entornos físicos de existencia. Pero no se sabe si es verdad. Sí se opera con el multiverso en muchos espacios físicos serios, en laboratorio. No se ha experimentado, pero en el laboratorio a veces, bueno, me refiero al tipo haciendo cálculos, ¿no? Sí, sí, claro. Y o sea, tiene un viso de posibilidad. Tiene, sí. De desde hecho, lo numérico, desde lo físico. Hay al menos 7 escenarios donde el multiverso tiene sentido. Desde la mecánica cuántica, que decía que no se entendía bien. Una forma de entender la mecánica cuántica es como que la realidad se está multiplicando continuamente en realidades paralelas. Hay mucho científico que cree que esa es la solución de la mecánica cuántica para resolver ese agujero. Entender la cuántica puede implicar cosas así. Pero luego la teoría de cuerdas también implica universos paralelos. Puede haber universos paralelos cuando pensamos en teorías de la cosmología. O sea, aparece en la inflación, la teoría del Big Bang asociada a la inflación, esa inflación no económica. Que me agarra a todos una palpitación. Si entre el peronismo y la inflación te traigo loco, ¿no? Así va a ser el título de la entrevista: Javier Santaraya entre el peronismo y la inflación. No. Buen clic ese. Es bueno. Pero decía que sí, opera en muchos niveles de teorías científicas serias, y por lo tanto, bueno, es un elemento a considerar seriamente, sí. Bueno, impresionante entonces. Otra pregunta de mucha actualidad. Nosotros a veces vemos las métricas de las notas, que mide, que no. 3i Atlas. Te vi que hablaste bastante al respecto. ¿Nos están por visitar los extraterrestres? ¿Nos va a impactar ese asteroide? ¿Cuál es la verdad atrás de eso? Es muy interesante este ejercicio. Yo creo que es de los más interesantes que han ocurrido en la actualidad, junto con el COVID, porque la ciencia opera con unos mecanismos que la gente no sabe ni imagina, y muchas veces yo creo que las fricciones que hay entre ciencia y sociedad surgen de ese desconocimiento. Entonces, que la gente vea cómo se hace ciencia real time, yo creo que ayuda a entenderse mutuamente ciencia y sociedad, que a veces yo creo que hablan lenguajes distintos, y eso genera desconfianza de la gente en la ciencia, o que la distorsione. Incluso cosas peores todavía, que los políticos usen la ciencia para distorsionar mensajes. Y ahí están casos como Stalin. Todos los grandes políticos se han metido en transformar la ciencia, manipularla para generar narrativa. Los nazis también lo hicieron. Se ha hecho siempre a todos los niveles, y ocurre en el presente también, como la política se apropia de ciertos discursos científicos manipulados, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta, y hay que tener cuidado. Cuando digo esto es porque sí, 3i Atlas, como cualquier fenómeno nuevo que ocurre en la ciencia, va a generar anomalías. El COVID generó anomalías. Una anomalía es algo que no entiendes. Llega un virus, los primeros días no entiendes qué está pasando, y surgen afirmaciones científicas que luego son desdichas. Y eso genera desconfianza en la gente. Me estás engañando, me estás mintiendo, me dices una cosa un día, otro día otra. Y aquí viene el verdadero problema. La gente no está acostumbrada a cómo se opera en el laboratorio, que es a través de la anomalía, y que la anomalía es lo que expande el conocimiento, y que es lo habitual. O sea, cuando se llegó a la fosa mariana, se encontraron cosas que no se esperaban. Cuando se llegó a la Antártida, se recogieron semillas de helechos. No se esperaban que hubiera plantas en la Antártida hace millones de años. Hace millones de años la Antártida era una selva. Hoy se sabe, entonces fue una anomalía. Es cuando se llegó a la Luna, se recogió material, no se esperaba que tuviera esa composición química. Fue una anomalía. Cuando se perforó la Tierra, nadie esperaba que la corteza tuviera cierta composición química. Fue una sorpresa, una anomalía.
Lo que pasa es que al libro de física solo llega el final de la historia y no el proceso, y la gente se piensa que la ciencia llega, estudia una cosa, verdad absoluta, aquí nadie habla. Y creo que hubo, lo que más embarró la cancha, como decimos acá, es que hubo un colega tuyo de Harvard, que es también un físico, una persona de renombre, que salió a decir, bueno, puede ser que tal vez Sí, por cómo orbita, cómo se mueve, tenga algo extraterrestre o que la maneja o que... es un tema de sociología de la ciencia muy interesante porque sí, es un personaje controvertido, muy reconocido a nivel científico, y lo que está ocurriendo es que este hombre está operando, a mi juicio, primero, con una mentalidad muy científica de hay anomalías, ensayemos la hipótesis principal, que es estas anomalías vienen de que el cometa es anómalo, pero ensayemos también otro tipo de hipótesis que no son convencionales, como un ejercicio científico. Y eso lo hace cualquier científico en el laboratorio y no pasa nada. Cuando aparece el bosón de Higgs se lanzan hipótesis las más convencionales, pero todo el mundo lanza también hipótesis locas Claro. y no se prende fuego, no pasa nada. Pero cuando son temas delicados como el COVID, como el cambio climático, porque ya entramos en temas políticos, económicos o la vida extraterrestre, donde todo está tocado también por esos tintes políticos, sociales, donde ya hay agenda, hay cosas, economía, y ahí la cosa se pone más fea. Entonces, esa actitud que yo creo que es científica, de probar hipótesis diferentes, generó un rechazo muy grande por la comunidad científica, precisamente porque son temas delicados. Entonces, por un lado yo veo una persona intentando operar con un registro científico, que creo que lo hizo un poquito torpe en ciertos sentidos, porque dio pie a titulares un poquito sacados de lugar, porque no es lo mismo operar con colegas científicos que operar con periodistas o con otros ámbitos. Y por otro lado creo que hubo una actitud de cierre por la parte de la comunidad científica que tampoco ayuda. Entonces me parece paradigmático del estado actual de la comunicación de la ciencia y cómo hay muchas cosas que mejorar. Creo que es una muestra de cómo... Pero no se está en haciendo resumen, bien. ¿qué me puedes decir de verdadero o falso de lo que se haya dicho? Eso es lo más interesante, que ni el que te diga una cosa ni la otra va a tener razón, porque ¿qué ocurre cuando hay algo así? Viene un objeto, se estudia, se saca un conjunto de datos, y antes que te decía cómo funciona la ciencia, tienes los datos y los combinas para generar un patrón y sacar de ahí un conocimiento. Es una inducción, pero el propio proceso científico es un proceso eterno, porque siempre vas a poder tener nuevos datos que te generen una nueva hipótesis que te permita encajar esos datos. Entonces continuamente estamos tomando datos y revisándolos para generar patrones, pero nunca alcanzas la verdad absoluta. Hombre, es verdad que yo esto sé que es una mesa y eso ya entra dentro de lo factual, esto es una verdad absoluta. Pero un objeto que pasa por la Tierra y se va, y solo puedes tener un número muy limitado de datos, tú lo que tienes que hacer es tomar todos esos datos y tomar cuál es la hipótesis más plausible como la verdadera, sin saber cuál es la verdad. Porque ¿Y solo tenemos puedes tener algo esos así datos. hoy sobre...? Sí, la hipótesis más plausible es que solo sea un cometa. Un cometa raro. Si me preguntan a mí qué es, yo te diré, seguramente sea un cometa. Pero no es lo que dicen la mayor parte de los científicos. Y es un matiz muy importante. La mayor parte de los científicos dicen, es un cometa. Y lo dice la NASA, es un cometa. Y lo dice sin mencionar las anomalías, sin abrir la posibilidad, y creo que es un gran error. Creo que es un grandísimo error, porque está ocultando cómo opera el método científico y el proceso científico. Tomo datos, intento obtener cuál es la respuesta más plausible, sin descartar otras posibilidades, mientras haya nuevos datos con las que yo puedo jugar. Entonces, ¿qué es? Seguramente sea un cometa, con lo que se sabe hoy, pero no tenemos la verdad absoluta y bien podría ser otra cosa. Qué riguroso, me parece buenísimo lo que planteas. Ese espíritu científico, y me da pena porque este tipo de juegos opacan el verdadero espíritu científico, y me da mucha tristeza ver a tanto científico que va en contra del propio espíritu científico, que es el de la duda, y se ponen el escudo de Carl Sagan y de Newton y de Galileo y están atentando con el verdadero espíritu que ellos crearon, el de la duda. Ellos fueron los reaccionarios. Cuando dijo que la Tierra giraba, era el Avi Loeb que decía que esto es una nave. Están trabajando con la hipótesis menos posible, y luego tuvieron razón, pero fue una consecuencia de esa lucha por oye, que tengo nuevas formas de pensar. Ahora se está haciendo lo que... O sea, la ciencia a veces está operando como la nueva iglesia, como la nueva Inquisición. Entiendo. Es clarísimo y que denuncia de alguna manera, ¿no? Está bueno que lo ponga sobre, No sobre el todos, tapete. no todos, pero ves... Pero hay una tendencia. Sí, sobre todo porque creo que la ciencia se ha vuelto muy celosa de la verdad, y miedo a ser cuestionada,
y eso hace que opere con registros narrativos que yo creo que son muy peligrosos. Cuando la ciencia te dice no hables, no opines al terraplanista, al antivacunas, y lo desprecia, lo llama magufo, tú no sabes, cállate. Ese mecanismo creo que es anticiencia y genera un rechazo en la gente. O sea, creo que la ciencia está cometiendo un gran error cuando llega y dice esto es así. No, esto seguramente sea así, con el conocimiento que hoy tenemos. La gente no es tonta. Cuando tienes a un terraplanista y a un tipo que lleva 20 años estudiando y los dos operan con esos márgenes de duda, la gente no es tonta, sabe discriminar. No hay por qué decirle no escuches a este o no escuches a este antivacunas. Pongamos los datos sobre la mesa, hazte tú tu propio cuadro. Pero en la negación y la censura han operado siempre en la historia, y siempre se ha demostrado que es No es por ahí. No, por ahí, no es por ahí, definitivamente. Bueno, te hago 3 preguntas más así de este estilo, bien cortitas, ping pong, y pasamos a hablar finalmente del show que estás presentando. Venga. Acá en Argentina. ¿Verdad o mentira? ¿Es posible que vivamos en una simulación? Es posible, sí. Es posible. De nuevo, entra dentro de esas preguntas que nadie sabe, y de nuevo se ensayan todas las hipótesis, y la hipótesis de que esto es lo que hay y no hay más, y que esta es la realidad tangible, es una hipótesis sensata, pero lo que ocurre en Matrix, por ejemplo, es algo que nadie te puede descartar. Wow, tremendo. Sí. Otra pregunta. Otras de las notas también, volviendo al periodismo, que miden muchísimo, son las del horóscopo. Sí. ¿Existe la posibilidad de que los planetas, algo que vos conocés muy bien, es tu materia prima casi, determinen nuestras decisiones, nuestro estado de ánimo, nuestra vida? De nuevo, y retomando todo lo que hemos hablado, a mí mi intuición y mi conocimiento científico me lleva a decirte que no. Tampoco existe dentro de los mecanismos físicos que conocemos ningún mecanismo que pueda validar ese tipo de conocimiento. Pero yo me ubico de nuevo en el rango de esto es lo que se piensa, o esto seguramente sea así, y no me atrevo a decirte todo eso son auténticas boludeces, porque te argentinizaste rápido. Porque es cierto que hay conocimientos ancestrales y situaciones que la ciencia no puede abarcar, y hay conocimientos intuitivos que han demostrado su valía y su validez y su importancia, y no hay por qué menospreciarlos tampoco. Haciendo de abogado del diablo, yo diría, la astrología a mí me parece un conocimiento que no aporta gran cosa, y yo no dejaría mis decisiones futuras a lo que leo en el horóscopo, pero tampoco te voy a aplastar y te voy a reír de ti, porque toca cosas en las cuales la ciencia no tiene la verdad última. Bien, y te hago la última de esta etapa, Sí. que tal vez es la más potente. ¿Es concebible para la física la idea de un dios? Un dios en sentido amplio, no hablo ni del dios cristiano ni del judaísmo. Un dios Claro. todopoderoso, creador. De nuevo, es una pregunta súper interesante, y está bien que matices eso, porque hay tantos rangos de Dios que cuando llegas al último rango de Dios que es posible, es casi ateo, por el sentido de que está el Dios cristiano que te mira, te observa, te juzga y te lleva al infierno, o el judío, ¿no? que te estaba evaluando. Luego, históricamente, eso entra dentro de lo que se llama el teísmo, y luego hay otra esfera que se llama el deísmo, donde se puede aproximar un Dios a una inteligencia superior, no interesada en nada humano, simplemente una inteligencia creadora, ordenadora, que puso en marcha esto, y chao, no quiere saber más. Puede ser un informático que creó una simulación, Claro. puede ser un ente que no somos capaces de intuir ni imaginar, una inteligencia ordenadora, bondadosa o no bondadosa, interesada o desinteresada, que no juzga, que no evalúa, o puede ser toda una energía. El último nivel de Dios podría ser toda la naturaleza es Dios, todo lo que existe es Dios, todas las partículas son Dios. Eso lo ensayó propio Tales de Mileto, o sea, estamos hablando de 2000 años atrás. Sí. Entonces estamos hablando de intuiciones no absurdas, no tontas, que viene de gente que tuvo una conexión con la realidad bien interesante. Ese panteísmo, Dios está en todas las cosas, casi es un ateísmo, porque dime tú, decir que Dios es todo también es decir que nada es Dios. Entonces todas esas posturas están dentro de un ámbito que la ciencia no abarca. Entonces, de nuevo, hay que ser humilde, de nuevo hay que sacar la bandera de la ignorancia y decir,
hay un aspecto de la experiencia humana que no somos capaces de cubrir, y como no somos capaces de cubrir, tampoco somos capaces de discernir o de discriminar todas esas posibilidades dentro de la respuesta a la existencia, desde el Dios interesado que hace milagros hasta nada es Dios o todo es Dios. Ninguna de ellas está ni demostrada ni descartada. Entonces, si alguien te viene a decir Dios ha sido demostrado por la ciencia o el ateísmo ha sido demostrado por la ciencia, te está mintiendo. Bien, impresionante respuesta. Me deja pensando, y creo que toda la charla hasta ahora me dejó con más inquietudes nuevas que con certezas, y está bueno, es un poco la filosofía también la que nos lleva para ese lugar. Sí, a mí es lo que más me gusta de la ciencia, cómo me generan nuevos espacios de pensamiento, y creo que también es lo que yo intento conseguir con mi proyecto, que las personas indaguen, que pregunten, y también que tengan un espíritu crítico, que cuando venga, a mí me pasa, ¿no? Mi madre que es creyente, que venga un tipo con 4 doctorados a decirle a mi madre, mamá, eres tonta porque crees. De nuevo, este proyecto que estoy haciendo, ahora hablaremos del Club de la Tusa, y todo lo que te estoy diciendo de la inteligencia artificial, es poner en valor el humano como fuente de conocimiento, su emoción, su sentimiento de realidad, su experiencia vital. Todo eso se está negando en un mundo muy científico-céntrico y muy basado en la máquina, que está negando y está ninguneando o reduciendo esa experiencia vital. Entonces hay que poner el foco también en eso, y yo le diría a esa señora mayor, tú tienes una experiencia, o señor mayor o joven, tú tienes tu experiencia vital, que nadie te la niegue porque es tuya, y nadie es capaz, nadie puede venir a decirte eres un mentiroso, un falso, o estás equivocado. Es tu experiencia vital, de lo subjetivo. No me vengas a venderme piedras mágicas de no sé qué, porque entramos en lo objetivo también. Clarísimo, Javi. Y bueno, entremos ahora sí al Club de la Tusa. Música, filosofía, ciencia. ¿Nos querés contar un poco lo que estás presentando? Sí, súper feliz de venir aquí a Argentina a través de este proyecto. He de decir que ha sido recibido de una forma increíble. Estoy enamorado de Argentina. Tenía claro que tenía que venir aquí porque es un proyecto para Argentina. De verdad que cómo está fundamentado y creado me parece ideal para lo que he estado viendo en Argentina. Es un proyecto que surge de un desamor. De ahí viene el Club de la Tusa, es el Club del Desamor. Ficciono que somos un club de apoyo por el desamor, y jugamos con las ideas para sanar el desamor en amplio sentido, el desamor romántico, la ausencia, la sensación de ausencia, de vacío, la ansiedad. Es intentar cubrir los grandes agujeros emocionales de la vida con conocimiento, con esperanza, con emociones. Entonces el punto de partida de la experiencia es una situación de carencia que vamos a tratar todos juntos desde una pregunta. Realmente el Club de la Tusa lo creé más como un club de verdad, como un punto de encuentro, y tengo muchas sesiones de club. Esta sesión que estoy haciendo aquí, la pregunta es ¿qué es el tiempo? Vamos a tratar esta pregunta tan amplia desde la poesía, porque muchos poetas le escribieron al tiempo. De la filosofía, desde San Agustín se ha filosofado sobre qué es el tiempo. Desde la música, porque es un arte que se pinta en el tiempo, hasta la ciencia, que obviamente trata con el tiempo como un importante parámetro, un elemento del juego necesario para entender cómo operan los fenómenos. Entonces, esa pregunta nos dispara muchas ideas que no van sino a reforzar precisamente eso, cómo la experiencia humana es muy rica, es muy amplia, y cómo el conocimiento es uno de los sustentos naturales del ser humano, el conocimiento y la curiosidad. Entonces, ante el desamor, curiosidad, ganas de aprender, ganas de compartir, ganas de sentir, ganas de... Participa el público, ¿verdad? Sí, tenés participación activa de la audiencia, sí, para el que te quiere ir a ver. Ahora nos contás las fechas que quedan. De hecho, es un experimento, un show, un espectáculo o una experiencia que recoge muchas cosas de las que hemos dicho aquí. Entre ellas, el recuperar lo humano. Porque la inteligencia artificial nos está llevando a un punto de denigrar lo humano, y yo con este experimento quiero traerlo de vuelta y demostrarte cómo un físico que no es músico te va a tocar el piano y te va a emocionar. Toco mucho peor que una máquina que pues es mentira, es mentira, toca muy bien, yo ya escuché. Pero ya puedes poner una máquina que toque mucho mejor que yo, pero yo te voy a emocionar y la máquina no. Yo te voy a hacer pensar y la máquina no. Yo te voy a hacer que llegues a casa con una experiencia de vida y unas ganas de aprender, de preguntarte, que seguramente la máquina no te genere. Volvamos al origen de muchas cosas que hemos perdido, porque la epidemia actual de ansiedad,
de vacío, de depresión, muy en parte ha venido por un desarraigo de lo humano. Entonces quizás hay que volver a lo humano para volver a encontrarse, y lo encontramos en la experiencia de comunidad. Vas al teatro, estamos todos, somos nerds todos, vamos a jugar, que somos nerds. Vas a ver a tu compañero al lado riéndose, es una experiencia humana muy bonita. Te voy a contar una poesía, te vas a emocionar, vas a ver cómo el humano antes ya pensaba cosas que ya pensamos nosotros. Te voy a contar cosas de física del tiempo, vas a ir hasta el Big Bang. O sea, vas a tener una experiencia muy humana, y yo creo que es una forma muy bonita de reconectar con nuestro yo. Wow. ¿Y querés contar qué funciones quedan para la gente que te quiere ir a ver? ¿Dónde vas a estar? Porque la verdad es que el que no tenga ganas de ir a verte después de todo esto, no sé en qué planeta vive. Contanos. Muy feliz con las dos que hice, las tres que hice ya. Teatro Astral lleno hasta la bandera, 2 fechas aquí en Buenos Aires, Córdoba. La gente te aplaude de pie, es increíble. Sí. Nunca me ha pasado en mi carrera, y no creo que ocurra muchas veces con un científico en una conferencia. Se arrancan de pie de la nada. Y es ante la experiencia musical. Es que la música tiene algo que se levantan todos en pie, pero sobre la marcha, ¡fum! Todos a la vez. Y es como una experiencia muy bonita comunitaria. De nuevo volvemos a eso. Eso ocurrió aquí en Buenos Aires estos días, en el Teatro Astral. Fue mágico, fue maravilloso. Y las fechas que quedan en Rosario, estaré en el City Center de Rosario. Quedan entradas por si alguien quiere ir. Esto será el jueves, creo, próximo. Y el sábado es mi última función en Argentina, en el Teatro Astral, de nuevo en Buenos Aires, y ya es la despedida. He de decir también que he hecho un spoiler de lo que ocurre, pero hay muchas sorpresas que no he dicho, pero muchas. Bien, sos buen vendedor. Y redes sociales, si alguien te quiere seguir, y que imagino que también vas a recalcar esta información. Por suerte, por desgracia, soy muy pesado. Trabajo muchísimo, soy una máquina de trabajar, estoy por todos lados. Botan mi nombre en cualquier lado y les va a aparecer. Javier Santaolalla. En Instagram hago muchos vídeos, muchos reels. En YouTube tengo más de 1000 vídeos. Recomiendo los últimos precisamente. Ha habido un progreso, o un recorrido de lo científico hacia lo humanístico. Estoy estudiando humanidades en la universidad, y mis últimos vídeos de verdad que me apetece que los vean, porque me he salido del científico que solo opera dentro de su rango, y estoy mezclando ciencia con filosofía, con historia, con literatura, creando una experiencia diferente de acercarse a la ciencia, que la gente está reconociendo como muy valiosa, porque precisamente la experiencia humana es así, es amplia, es plural. Excelente. Bueno, Javi, le voy a robar la pregunta a un colega. ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara? Y tantas cosas, ¿no? Podríamos estar aquí horas. Que creo que la pregunta más importante ya la has hecho, que es cuáles son los verdaderos misterios de la vida. Y por ahí es por donde a mí me gusta siempre indagar, en que la vida es mucho más rica y mucho más amplia que lo que aparece en un libro. Y qué bonito que sea así. Bueno, Javi, muchísimas gracias. Un gusto. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos.